Y vamos ya por fin con la hipérbola, que es la última de las cónicas que nos queda por estudiar. Bueno, para representar la hipérbola lo vamos a poder hacer también de varias formas, utilizando este menú o bien escribiendo aquí en la entrada la sentencia que nos interese. Empezamos por el menú, que siempre es la forma más cómoda. Para ello vamos a necesitar conocer los focos de la hipérbola y también un punto perteneciente a la misma. Pues por ejemplo, vamos a decir que nuestros focos son el punto F' de coordenadas -2, -8 y el punto F de coordenadas 5, -8. Y vamos a elegir como punto de la hipérbola el punto P de coordenadas 10, -1. Los vamos a buscar, ahí están. Vale. Bueno, pues entonces vengo aquí y elijo este comando, hipérbola, y marco en este orden un foco, otro foco y el punto por el que quiero que pase mi hipérbola. Ahí la tengo. Vamos a llamarle a nuestra hipérbola H y le vamos a dar color rojo, por ejemplo. Vale. Fijaos en la ecuación. La ecuación que aparece es la ecuación general. Vamos a conseguir que aparezca la ecuación canónica. Entonces venimos aquí y elegimos la ecuación canónica. Ahí la tenéis. Bueno, como siempre, mirando la ecuación ya podemos deducir varias cosas. Recordad que la ecuación canónica de la hipérbola se parece bastante a la de la elipse, pero son diferentes. En la de la elipse, tanto las x al cuadrado como las y al cuadrado aparecían con signo positivo. En el caso de la hipérbola, unas van a ser positivas y otras van a ser negativas. Y precisamente esa diferencia, la que lleva el signo positivo, es la que me va a indicar dónde está situado el eje focal. En este caso vemos que las positivas son las x al cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues significa que su denominador es a al cuadrado, porque en el caso de la hipérbola, a cuadrado siempre va en el denominador de la fracción positiva. Que a cuadrado esté situado bajo las x significa que el eje real, ahora se llama eje real, no eje mayor ni menor, el eje real, que siempre está situado sobre el eje focal, es paralelo al eje de las x. Y vemos que efectivamente si yo trazo el eje focal, que a continuación lo haremos, va a ser una recta horizontal y por lo tanto paralela al eje de las x. Entonces sé que a cuadrado es 7, con lo cual a será la raíz cuadrada de 7, con lo cual esto es b cuadrado. Si b cuadrado es 5,25, b va a ser la raíz cuadrada de 5,25. También deducimos el centro de la hipérbola. Nuestro centro va a ser el punto de coordenadas 1,5 menos 8. Pero bueno, todo esto que deducimos a partir de la ecuación, yo lo quiero hacer gráficamente. ¿Cómo procedemos? Pues de forma muy parecida como hacíamos con la elipse. En primer lugar voy a trazar el eje focal. El eje focal es la recta que pasa por los dos focos, por F y por F'. Le vamos a llamar E de eje focal, que aparezca su ecuación y le vamos a dar un color clarito. Pues por ejemplo este. Ahí está. Ya sé que lo veréis mejor. Ahí. De acuerdo. A continuación yo lo que busco es el centro. El centro de la hipérbola es siempre el punto medio entre ambos focos. Pues calculamos el punto medio entre F' y F. Le llama A, nosotros le vamos a llamar C de centro. Le vamos a llamar C de centro, color azul. Y un poquito más de grosor, lo dejamos así. Vale. A continuación, ¿qué trazamos? Las asíntotas. Recordad que la hipérbola tiene siempre dos asíntotas que pasan por el centro.
Bueno, si nosotros aquí en la barra de entrada escribimos asíntotas o asíntota, os aparecen estas tres opciones y nosotros elegimos evidentemente asíntota cónica. Nuestra cónica, ¿quién es nuestra cónica? La hipérbola. ¿Cómo le hemos llamado? ¿Cómo le ha llamado GeoGebra? Bueno, nosotros que le cambiamos el nombre. H, pues escribimos ahí H. Y al darle a Enter nos aparecen las dos asíntotas. Bueno, pues a la creciente, a esta, le vamos a llamar R. Le vamos a llamar R. Queremos que aparezca su ecuación. Le vamos a dar un color clarito, pues por ejemplo un verde clarito, y la vamos a poner discontinua, como solemos hacer siempre con las asíntotas. De acuerdo, aquí tenemos nuestra asíntota. No sé si veréis bien la ecuación. Bueno, más o menos. Ahora vamos con la otra, esta. Esta es la decreciente, le llamamos R'. También quiero que aparezca la ecuación y le vamos a dar el mismo color y la vamos a poner también en trazo discontinuo. Ahí la tenemos. Vale. Ya tengo entonces las asíntotas. Vale. Ahora se trata de calcular los valores de A minúscula, de B minúscula y de C minúscula. En el caso de la hipérbola, primero necesitamos conocer los vértices A y A', pero bueno, veis que van a ser los puntos de intersección entre la hipérbola y el eje focal. Bueno, pues entonces vamos aquí, intersección entre la hipérbola y el eje focal, y me aparecen esos dos puntos. Al que está a la izquierda le vamos a llamar A', le vamos a dar nuestro color azul asignado a los puntos, y a este le vamos a llamar A. Bueno, ya tiene el nombre, lo que vamos a hacer es cambiarle el color y el tamaño, un poquitín más grueso. Vale. Ya tengo entonces también los vértices. Lo que os decía, ahora vamos a calcular lo que mide A minúscula, B minúscula y C minúscula. Recordad que os decía que mirando la ecuación yo sé que A cuadrado va siempre en el denominador de la fracción positiva, es decir, esto es A cuadrado, con lo cual A va a ser la raíz de 7. Esto es B cuadrado, B va a ser la raíz cuadrada de 5,25. Y en el caso de la hipérbola yo sé que C cuadrado es siempre A cuadrado más B cuadrado, cosa que no sucedía en la elipse. En la elipse era A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Aquí no, aquí es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Todo eso lo vamos a comprobar. Vale. ¿Quién es A minúscula? Pues A minúscula es la distancia que existe entre el centro de la hipérbola y cualquiera de los vértices, o el A' o el A. Vale. Vamos a trazar entonces el segmento que une el centro con el punto A. A ese segmento le vamos a llamar entonces A minúscula. Yo quiero que muestre el nombre y el valor y le vamos a poner un color naranja, por ejemplo. Vale, entonces ya sé lo que es A minúscula. Vale, ¿cómo calculo? Vamos a calcular primero C minúscula. Para calcular C minúscula es la distancia entre C y F o la distancia entre C y F'. Para no molestar, para que no me quede encima de A, vamos a calcular la distancia entre C y F'. Lo vamos a hacer con el segmento. Sabéis que se podría hacer aquí con esto, pero entonces no me aparecería la letra ni me aparecería coloreado. Entonces vamos a trazar el segmento que une C con F'. Ese segmento va a ser nuestra semidistancia focal, le llamamos C minúscula. Quiero que aparezca tanto el nombre como el valor y le vamos a dar un color verde oscuro, por ejemplo.
ejemplo, todavía más oscuro. Ahí está. Vale. Ya sabemos entonces lo que mide C. ¿Cómo calculamos B minúscula gráficamente? Bueno, lo que vamos a trazar es la perpendicular al eje focal pasando por este punto A. Entonces, perpendicular al eje focal pasando por el punto A. Ahí la tenemos. No le voy a dar color y cambiar el nombre porque después la voy a ocultar. Lo que voy a calcular es este punto de intersección. Vale, entonces punto de intersección entre esta recta que acabo de dibujar y esta asíntota que ya tenía. A ese punto le vamos a llamar, sí, lo dejamos con B, le vamos a llamar B. Lo que vamos a hacer es cambiarle el color, si queréis. Cambiamos el color y un pelín el tamaño. Vale, tenemos ese punto y vamos a medir esta distancia. Esa distancia es B minúscula. Dibujamos entonces el segmento que une A con B y a ese segmento es al que llamamos B minúscula, que vale 2,29 y lo vamos a dibujar en un color que se vea un amarillo. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Vamos, un azul para que contraste más. Ahí está, un azul. De acuerdo. Vamos a ocultar ahora esta recta perpendicular. Esa recta era F, la ocultamos, no la borréis porque si la borráis todo lo que hemos hecho basado en ella, es decir, ese punto B y ese segmento B minúscula desaparecerían. Vale, simplemente la ocultamos. Fijaos, si yo ahora voy a la ecuación de nuestra hipérbola y calculo la raíz cuadrada de 7, me tiene que dar 2,65. Lo vamos a comprobar aquí. Raíz cuadrada de 7 igual, ahí tenéis 2,65. Si yo calculo la raíz cuadrada de 5,25, me tiene que dar 2,29. La raíz cuadrada de 5,25 me da 2,29. Entonces mis valores son correctos. Voy a borrar esto que no lo necesitamos, era simplemente para comprobar. Vale. Lo que os decía, voy a comprobar que efectivamente c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Es decir, voy a ver que esta hipotenusa al cuadrado coincide con este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Voy a medir esta distancia, la distancia entre c y b, y voy a ver que coincide con esta distancia, la distancia entre c y f'. Vale, entonces vamos a medir simplemente, ahora sí medimos la distancia. Medimos la distancia entre C y B y ahí nos aparece 3,5, que es justamente C minúscula. Vale. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que vamos a comprobar es que se cumple la propiedad de definición de la hipérbola. ¿Cuál era esa propiedad? Hipérbola es el lugar geométrico formado por los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia entre las distancias del punto a ambos focos es siempre constante. Es decir, si yo calculo la distancia desde el punto P a F' y le resto la distancia desde el punto P a F, y esa distancia la considero siempre en positivo, es decir, le calculo el valor absoluto, el resultado de esa diferencia, sea quien sea el punto P de la hipérbola, va a ser constante, pero es que además va a coincidir con 2A. Bueno, vamos entonces a medir esas distancias, pero lo vamos a hacer con segmentos. Si yo trazo el segmento que une P con F' y a ese segmento lo único que le pido es que me muestre su valor, yo tengo que esa distancia vale 13,89.
Si yo calculo el segmento que une P con F y pido conocer su longitud, vale 8,6. Vale, ¿qué tiene que suceder ahora? Que la diferencia en valor absoluto, es decir, el valor absoluto de este segmento menos de este segmento, fijaos, G menos I o I menos G, como tenéis valor absoluto no pasa nada, G menos I, ese valor absoluto tiene que ser igual a 2A. A ver, ese valor absoluto vale 5,29. Si yo hago 2A, es 5,29 también. Entonces se verifica la propiedad. Bueno, la hemos comprobado para este punto que ya conocíamos. Yo lo que quiero ver es que eso es cierto para cualquier punto de la parábola. Entonces vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Y lo que vamos a hacer es trazar un punto cualquiera sobre la hipérbola. No sé si antes dije parábolas, hipérbolas, estamos trabajando con hipérbolas, ya lo sabéis. Bueno, entonces elegimos un punto cualquiera que esté sobre la hipérbola. Veis que aparece el play, le vamos a llamar pues QS punto. Vamos a mostrar su rastro porque se va a mover. Lo vamos a mostrar, pues por ejemplo, en un color que se vea bien, en lila. Vale. Y lo que voy a hacer, pues es trazar, igual que antes, los segmentos que unen Q con cada uno de esos focos y pedirle que me muestre el valor. Repito, ahora uno Q con F y le pido que me muestre el valor. Vale, aquí casi no se ve, de acuerdo. ¿Qué tiene que suceder ahora? Bueno, vamos a hacer aquí la diferencia, valor absoluto de una medida menos otra, que es G menos I, que ya sabíamos que tenía que dar 5,29. Pues ahora, cuando yo le dé al play, es decir, cuando este punto Q recorra toda la hipérbola, estas distancias van a ir variando. Lo que se va a mantener constante siempre es su diferencia, esta D que tenemos aquí. Entonces, observad. A ver, fijaos aquí, van variando, las medidas de G e I van variando, pero esto se mantiene fijo. Vamos a parar. A ver, entonces esta medida es 0,96, esta es 6,25, pero la diferencia es constante. Paramos otra vez. Una medida ahora vale 8,28, la otra distancia vale 13,57, pero la diferencia es constante. Y así, sea cual sea el punto que elijamos sobre la hipérbola. Con lo cual, queda demostrada la propiedad que define a este lugar geométrico. Vale. Pues ahora vamos a ver cómo podríamos dibujar hipérbolas en lugar de utilizando este menú, pues escribiendo sobre la barra de entradas. Vamos a limpiar, porque si no vamos a tener demasiadas cosas. Vamos, lo guardamos. Vale. Bueno, pues ahora vamos a elegir, sería escribir aquí hipérbola. Y veis que tenéis tres opciones. Esta que está aquí vuelve a ser la misma que acabamos de hacer, que no lo voy a repetir. Necesitaríais dos puntos fijos, que serían los focos, y un tercer punto, que sería el que está en la hipérbola. Entonces, tendríamos que darle letras a esos puntos, pues F', Fp, y después aquí al escribir la sentencia, F', Fp. Vamos a ver pues una de estas dos porque también son muy parecidas. Esta, por ejemplo, nos dice que necesitamos los dos focos, es decir, dos puntos fijos y un número, pero en este caso el número es el semieje mayor. Vale. Lo que tenéis que recordar es que nosotros en el caso de la hipérbola
no hablábamos de eje mayor y de eje menor, eso lo hacíamos en el caso de la elipse. El eje mayor siempre era aquel sobre el que descansaban A y A', el eje mayor siempre medía 2A minúscula y el eje menor siempre medía 2B minúscula. En el caso de la hipérbola lo que hablamos es de eje real y de eje imaginario. El eje real es aquel sobre el que descansan también A y A', que son los vértices de la hipérbola, y el eje imaginario es el perpendicular a él pasando por el centro de la hipérbola. Entonces, aquí tenéis que tener cuidado porque para elegir esta forma de dibujar hipérbolas ya tenéis que saber de antemano cuál va a ser vuestro semieje mayor. Y el semieje mayor no tiene por qué ser el correspondiente a A y A', podría ser el otro. Bueno, entonces, a ver. Voy a elegir como focos las coordenadas, por ejemplo, 2, menos 1. Y otro punto que sea 2, 6. Vale, ya fijaos cómo aparecen situados. Eso ya os dice que vuestro eje focal va a ser en este caso una recta paralela al eje de las Y. Antes recordad que nos salía una recta horizontal paralela al eje de las X. Es decir, ahora nuestra parábola va a tener que salir de pie. Voy a elegir ahora esta hipérbola foco, foco, número. Pues como foco primero elijo F', flecha del teclado para que seleccione F y vamos a elegir, pues por ejemplo, como número 3. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa, aquí veis que aparece la hipérbola, significa que el semieje mayor mide 3, con lo cual el eje mayor mediría 6. Lo que yo no sé de momento es si ese eje se corresponde con el focal, es decir, con aquel sobre el que descansan F y F' y por lo tanto A y A', o con el otro eje que sería el imaginario. En lugar de tener esta ecuación vamos a poner la otra. Pues vamos a cambiar entonces la ecuación y en lugar de la general vamos a intentar poner la canónica. Entonces venimos aquí, le vamos a poner también de paso el color rojo a nuestra hipérbola y ahora elegimos la ecuación canónica. Veis que ha cambiado. Entonces fijaos, ahora tenemos que la fracción cuyo coeficiente es positivo es la correspondiente a las I's. ¿Eso qué significa? Que su denominador, que es el 9, va a ser A cuadrado, con lo cual A es la raíz cuadrada de 9, que es 3. Es decir, este 3 que elegimos antes va a ser nuestra A minúscula y 325 va a ser b cuadrado, es decir, b minúscula va a ser la raíz cuadrada de 325. Como las a's están bajo el denominador de las i's, entonces en efecto tenemos que nuestro eje focal va a ser paralelo al eje de las i's, lo cual ya vemos que efectivamente va a ocurrir. De esta ecuación también deducimos el centro. El centro en este caso va a ser el punto de coordenadas 2, 2,5. Bueno, pues todo eso que vemos a través de la ecuación, ahora lo vamos a intentar hacer gráficamente. Recordad cómo hicimos antes y ahora es pues reproducir lo mismo. En primer lugar vamos a trazar el eje focal, que es la recta que pasa por F y F'. Vale. A esa recta le llamamos E de eje focal. Vamos a mostrar su ecuación y la vamos a poner, pues por ejemplo, en este color. De acuerdo, ahí la tenemos. A continuación calculábamos el centro. El centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos. Pues calculamos el punto medio entre F y F'. Y a ese punto le llamamos C. Vale, punto C, color azul y un poquitín más de grosor. Ahí lo tenemos. A continuación, bueno, pues a continuación ya podríamos calcular si queremos los vértices A y A', porque son los puntos en donde se corta el eje focal con cada una de las ramas de la hipérbola. Vale, pues vamos a calcular la intersección de la hipérbola
con el eje focal y nos aparecen esos dos puntos. Vale. A este A es al que le llamamos A'. A este A es al que le llamamos A'. Vale. Y al otro le llamamos A. Vamos a ponerlo aquí para que no nos moleste. Y este B ahora pasa a ser punto A. No lo ha cogido. A ver. Esperad. Este pasa a ser el punto A. También en color azul. Y un poquitín más grueso. Vale. ¿Qué más trazábamos? Pues trazábamos las asíntotas. Entonces escribimos aquí asíntota y elegimos asíntota cónica y nuestra cónica es H. Ahí tenemos las asíntotas. Una va a ser R y otra va a ser R'. ¿A quién llamamos R? Pues a la que aquí aparece como G, que sería la creciente. Asíntota R que nos muestre su ecuación, la vamos a poner en un color, por ejemplo, en un verde y la vamos a poner discontinua, trazo discontinuo, color un poquitín más fuerte, si no ni lo veremos. Ahí está. Vale, y a esta otra asíntota le vamos a llamar R', a ver que no nos la ha cogido, esta. A esta es a la que vamos a llamar R'. Elegimos el mismo color, que es ese, y elegimos el mismo trazo discontinuo. ¿De acuerdo? Nos falta ponerle la ecuación. Vamos a que nos muestre la ecuación de la asíntota. Vale, ahí las tenemos, R y R'. ¿Quién sería A minúscula? Recordad, A minúscula es la distancia que existe entre el centro y cualquiera de los vértices A o A'. Entonces dibujamos el segmento que une el punto C con el punto A y ese segmento le vamos a llamar A y le vamos a decir que nos muestre su valor. Y lo vamos a dibujar, pues por ejemplo, en color naranja. Ya tendríamos lo que mide A. ¿Quién sería C? Pues C es la distancia que existe entre el centro y cualquiera de los focos. Pues para que no nos moleste igual que antes, para que no se superpongan los colores, vamos a medir la distancia entre el punto C y el vértice F'. Aquí pero se nos ha movido un poquito, a ver. La distancia entre el punto C y el foco, creo que dije vértice, el foco F'. Vale, y ese segmento le vamos a llamar C minúscula, que nos muestre también su medida y lo vamos a poner pues en un color verde oscuro, más oscuro, ahí por ejemplo, ahí lo tenemos. Vale. Y ahora, ¿cómo calculábamos B minúscula? Recordad que B minúscula tiene que ser la raíz cuadrada de 3,25. Entonces, lo que hacíamos era trazar una perpendicular al eje focal pasando por ejemplo, el vértice A. Vamos a trazar una perpendicular al eje focal pasando por el punto A. Y veíamos dónde cortaba a cualquiera de las asíntotas, es decir, vamos a calcular el punto de intersección de esta recta que después ocultaremos, pues por ejemplo, con esta asíntota. Y nos sale ese punto B. Vamos a ponerlo en azulito para que nos quede todo igual. Vale. De acuerdo. Y ahora lo que medimos es la distancia que hay entre A y B. Y eso va a ser B minúscula. Entonces trazamos el segmento que une A con B. Y a ese segmento le llamamos B minúscula.
pedimos que nos muestre su medida también, que va a ser 1,8, y le damos, pues por ejemplo, un color azul clarito, este por ejemplo. Vale. Ahora vamos a ocultar esa recta perpendicular, que era F, la ocultamos, no la borramos, y entonces ahí tenemos. Vamos a comprobar que está bien. Si calculamos la raíz cuadrada de 3,25, nos tiene que dar 1,8. La raíz cuadrada de 3,25 nos da 1,8, que efectivamente es lo que tenía que salir. Bueno, y todo lo demás que habíamos visto de comprobar que se mantienen las distancias, ya digo, no lo repito, porque lleva bastante tiempo y se hace exactamente igual. Es decir, si quisiésemos comprobarlo, pues lo que haríamos es buscar nuestro punto, donde tenemos el punto que habíamos... bueno, en este caso no habíamos elegido punto, vale, pues lo que tendríais que hacer, lo vamos a hacer entonces rapidito, sería elegir un punto cualquiera sobre la hipérbola, pues por ejemplo ese punto, le vamos a llamar punto P, le vamos a llamar punto P, vamos a mostrar su rastro en un color que se vea bien, pues por ejemplo, creo que habíamos elegido antes un lila oscuro, trazaríamos los segmentos que unen este punto con cada uno de los focos, pediríamos que apareciesen simplemente el valor, es decir, las medidas, vamos a ver que nos aparezca la medida, ahí tenemos, pues en este caso donde está ahora situado el punto P, resulta que la distancia F' son 3,36 unidades, mientras que la distancia F son 9,66, y lo que tenemos que comprobar es que el valor absoluto de la diferencia de esas dos distancias, que es G menos I, esa diferencia es lo mismo que 2A. Recordad que A era 3 y 2A efectivamente es 6. Y ahora si le damos al play y hacemos que el punto recorra la hipérbola, da igual donde esté el punto P, es decir, esté donde esté P sobre la hipérbola, esa diferencia se mantiene. Veis que se mantiene a pesar de que G van cambiando, en cambio se mantiene. Primero hace una rama de la parábola y después va haciendo otra. Bueno, y esto es todo lo que os tengo que contar de hipérbolas, pero también de cónicas. Hemos repasado la circunferencia, a continuación la elipse, en tercer lugar la parábola y hemos acabado con la hipérbola. Espero que lo hayáis entendido. Vale, venga, hasta luego.